ángulo de un triángulo cuando conocemos dos lados y un ángulo de un triángulo. Entonces, el problema inicial nos invita a pensar en cada uno de los siguientes casos, en cómo pudiéramos determinar el ángulo que se nos está pidiendo. En el primer caso, dos segmentos cuya longitud es 16 y 8 unidades y un ángulo opuesto al de 16 de 30 grados. Entonces nos piden calcular el ángulo E. Y el segundo es un triángulo MNP que tiene una longitud de 20 unidades N, P 8 unidades y el ángulo P 30 grados. Nos piden calcular la medida del ángulo P. Entonces, al revisar la solución del primer ejercicio, nos piden construir un triángulo DEF en el cual el segmento D vale 16, E vale 8 y D vale 30 grados y calcular la medida del ángulo E. En este caso vamos a empezar por dibujar un triángulo borrador que puede tener cualquier medida y vamos a colocar los vértices de este triángulo, el DEF. Y los datos que nos están dando es que el segmento D vale 16, el ángulo D vale 30 grados y el otro segmento E vale 8 unidades. Como detalle observen ustedes que opuesto al ángulo D tenemos el segmento que vale 16 y opuesto al ángulo E es el segmento que vale 8 unidades. Es el cuidado que debemos tener. Entonces ahora vamos a seleccionar la proporción de la ley de seno que vamos a utilizar y en este caso necesitamos encontrar el ángulo E. Entonces tiene que ir en la proporción y conocemos el ángulo D. Entonces la proporción que vamos a escoger es D es al seno de D como el segmento E es al seno del ángulo E. Y al sustituir datos, entonces nos quedaría de la siguiente forma. 16 es al seno de 30 grados, como 8 es al seno del ángulo E. Entonces, ¿cómo despejamos el seno de E en esta proporción? Vamos a multiplicar en diagonal y observemos cuál es el efecto que se logra. 16 multiplica al seno de E y 8 tendría que multiplicar al seno de 30. Entonces nos queda esta proporción. Después de despejar, este 16 que está aquí a la izquierda pasa a dividir y la expresión nos queda de esta forma. Algunos quizás vayan atinando ya que en este caso el truco se trata de multiplicar la diagonal conocida, que es 8 por el seno de 30, y lo escribimos en el numerador, y el tercer número conocido, que es 16, queda como división. Entonces de este paso podríamos escribirlo de esta manera, si ustedes lo entienden, y podemos escribir. Ahora, el seno de 30 lo conocemos y sabemos que es un medio. De igual manera, 8 sobre 16 se podría simplificar sacando mitad a 8, que es 4, mitad a 16, que es 8, arriba mitad a 4, 2, y abajo mitad a 8, que es 4, y llegamos a un medio, que sería simplificado. Entonces nos queda 1 multiplicado por un medio, que es el seno de 30, queda un medio, dividido entre 2. Si hacemos esta división, entonces llegamos a un cuarto y el seno del ángulo quiere decir que vale un cuarto. Entonces ahora vamos a tomar nuestra calculadora y al aplicar función inversa, teniendo la calculadora en el modo D, que sería grados, función inversa de un cuarto o 0.25, que es su equivalente, entonces nos da que el ángulo mide 14.4775. Aproximadamente esto sería 14.5 grados, que es lo que nos estaban pidiendo. En el segundo ejemplo tenemos un triángulo MNP, el segmento N vale 20 y P vale 8 y el ángulo P vale 30 grados. Nos piden calcular la medida del ángulo N. Entonces, de nuevo vamos a empezar haciendo un triángulo borrador, en el cual vamos a colocar los vértices ahora M, N y P, y los datos que nos está proporcionando es que el ángulo vale 30 grados, el segmento opuesto vale 8 y el otro segmento vale 20. Entonces seleccionemos la proporción de la ley de senos que involucre a P y a N, que sería N es al seno de ángulo N como P es al seno de P. Entonces esto es 20 es al seno de N como 8 es al seno de 30. Ahora ensayen ustedes y hagan el despeje mentalmente a ver cómo les quedaría. Recordemos que multiplicamos la diagonal conocida y lo dividimos entre el tercer número que nosotros ya conocemos. Esto sería 20 por el seno de 30 dividido entre 8. Entonces el seno de 30 también es conocido, vale un medio.
y al multiplicar, simplificar, 20 tiene cuarta que es 5 y la cuarta de 8 es 2. 5 por un medio es 5 cuartos sobre 2. Este 2 lo vamos a convertir en fracción y al hacer la división multiplicamos extremos, 5 por 1 y 2 por 2, la famosa regla de la oreja. Entonces me quedaría 5 por 1 es 5 en el numerador y 2 por 2 es 4 en el denominador. Entonces el seno de n vale 5 cuartos. Para poder calcularlo tendría que aplicarle seno inverso a 5 cuartos. Pero ahí pasa algo. Ustedes pueden observar que 5 cuartos es un número que pasa de 1. Entonces al aplicarle esta función en la calculadora me dice que es error matemático. ¿Qué significa esto? Que el seno no puede pasar del número 1. Entonces, al hacer estos cálculos podemos comprobarnos que este triángulo con esas medidas no se puede construir. Es lo que significa el error que nos ha dado la calculadora. Ahora entonces ustedes en conclusión podemos decir que si se conocen las medidas de dos lados y un ángulo agudo opuesto a uno de los lados conocidos, podemos determinar si el triángulo puede construirse mediante la aplicación de la ley de los senos. Además, podemos calcular todos los ángulos del triángulo mediante la aplicación del mismo.